Ah, mis nietos. Si tan solo supieras el peso que llevan ciertos recuerdos, el olor que dejan en el aire, el sabor amargo que insisten en tener en tu boca, incluso después de tantos años. La vida, mis amores, es un telar complejo, donde los hilos de alegría y dolor se entrelazan de maneras que nunca imaginamos. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies? ¿Alguna vez has visto el mundo que construiste derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos? ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si la persona que más amas se convirtiera en tu mayor traición? ¿Y si el dolor era tan profundo que la única salida parecía ser la venganza? Esto no es un cuento de hadas, queridos míos. Es la historia de una mujer, una abuela como yo, que aprendió por las malas que el amor puede ser un arma de doble filo, y que el dolor, el dolor puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Quédate conmigo y te contaré cómo la vida me ha enseñado que a veces, para renacer, es necesario quemar los puentes del pasado. Y cómo, en medio de las cenizas, encontramos la fuerza para volver a ponernos de pie, aunque las cicatrices permanezcan. Esta historia tocará tu alma, te hará reflexionar sobre el perdón, sobre los límites del amor y sobre la fuerza que reside en cada uno de nosotros. Prepárense, porque no todo es lo que parece, y la verdad es a menudo más cruel que la más terrible de las mentiras. ¿Estás listo para escuchar lo que el corazón de una abuela tiene que decir? Mi nombre es Áurea, y mi nombre, que significa dorado, siempre me ha parecido un presagio irónico. A la edad de 25 años, la vida me presentó su rostro más cruel, tiñendo lo que alguna vez fue un gris dorado vibrante. El día del entierro de Joaquín, mi amado esposo, todavía está dibujado en mi mente con una claridad aterradora. Recuerdo el fuerte olor de la tierra revuelta, mezclado con el dulce y sofocante perfume de las coronas que adornaban el ataúd. El sonido amortiguado del llanto de mis hijos, Cecilia, Rosa y el pequeño Pedro, resonaba en mis oídos, un lamento que se negaba a ser silenciado. Cecilia, de 7 años y con ojos jabuticaba, trató en vano de contener las lágrimas. Sus pequeños hombros temblaban bajo el peso de un dolor que apenas comprendía. Rosa, a los 5 años, se aferró a mi falda, su rostro oculto, sus sollozos ahogados en mi vestido de luto. Y Pedro, mi bebé, dormía en mis brazos, ajeno a la tragedia. Su pecho subía y bajaba a un ritmo que, para mí, era la única melodía en medio del caos. Nuestra casa, antaño un remanso de risas y del inconfundible olor a pan fresco que tanto le gustaba a Joaquín, se ha convertido en un santuario de recuerdos. Cada rincón, cada objeto, era un conmovedor recordatorio de su ausencia. La guitarra, apoyada contra la pared de la sala, parecía llorar en silencio, sus cuerdas mudas, sin la melodía que tomaba en las noches de luna llena. La taza de café en la mesa de la cocina, con el borde astillado que nunca se molestó en cambiar, estaba allí, intacta, un testimonio de una vida cotidiana que se había desmoronado. Incluso el crujido familiar del suelo bajo mis pies, que una vez había sido música, ahora era un lamento, un eco de la soledad que me envolvía. Me sentí como un fantasma, vagando entre las ruinas de una vida que se había desmoronado. Las noches eran las peores. El silencio era ensordecedor, lleno solo por mis propios pensamientos y el llanto intermitente de Peter. Me acosté en la cama fría, con el lado de Joaquín vacío, y sentí el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Cómo podría yo, una mujer tan joven, criar a 3 hijos sola? ¿Cómo les daría el futuro que Joaquín soñó para ellos? La incertidumbre era un nudo en mi garganta, un miedo constante que me asfixiaba. Los días se prolongaban, grises e incoloros, como un cielo invernal. Me levanté antes del sol, cuando el rocío aún cubría la hierba y el aire era agudo. Preparé el desayuno para los niños. El olor a café preparado y pan de maíz llenaba la cocina. Trenzó el cabello de Cecilia y Rosa, sus cabecitas inclinadas, sus ojos aún somnolientos. El trabajo en los campos era arduo, pero la tierra, de alguna manera, me brindaba consuelo. El olor a tierra mojada, el tacto áspero de las hojas de maíz,
el sol quemando mi piel, todo esto me recordó que la vida, a pesar de todo, continuaba. Planté, coseché y en cada semilla que enterré, puse una pequeña esperanza, un deseo silencioso de que la vida vuelva a brotar. Mis vecinos, personas sencillas y de buen corazón, trataron de ayudarme. Doña Eulalia, con su cabello blanco como el algodón y sus manos callosas por el trabajo, me trajo pan de maíz caliente y palabras de consuelo. Sus ojos dulces transmitieron una compasión que me calentó el alma. El señor Manuel, el herrero, con sus fuertes manos sucias de grasa, reparó mis herramientas sin cobrar un centavo, un gesto de solidaridad que me hizo creer en la bondad humana. Pero el dolor era mi compañero constante, un pesado velo que cubría mis ojos y mi corazón, impidiéndome ver la belleza que aún existía a mi alrededor. Cecilia, mi primogénita, fue la que más sintió la ausencia de su padre. Se convirtió en una niña silenciosa, sus ojos jabuticaba cargados de una tristeza que no coincidía con su corta edad. La vi sentada en el porche, mirando el horizonte, como si esperara que Joaquín regresara en cualquier momento, su pequeño cuerpo encorvado en una postura de espera. Rosa, en cambio, era más extrovertida, pero su alegría era frágil, como una flor que se marchita al menor signo de tristeza. Pedro, cada vez más fuerte y saludable, fue mi mayor alegría, un rayo de sol en medio de la oscuridad. Pero incluso él, con su sonrisa desdentada y su risa contagiosa, no pudo borrar la sombra que se cernía sobre nuestra casa, el recordatorio constante de un vacío que nunca se llenaría. Así fueron transcurriendo los años, lentos y dolorosos, marcados por la ausencia y la lucha diaria. Me convertí en una mujer fuerte, endurecida por la vida, pero con el corazón aún en carne viva. Mis hijos crecieron, cada uno a su manera, cargando con las marcas de la ausencia de su padre. Cecilia, a los 15 años, era una muchacha reservada, de delicada belleza y mirada profunda, que parecía esconder secretos. Rosa, de 13 años, estaba llena de vida, con una risa fácil y una energía contagiosa, siempre corriendo y jugando. Y Pedro, a los 8 años, era un niño inteligente y curioso, con un amor incondicional por sus hermanas y por mí, siempre siguiéndome por la casa, haciéndome preguntas sobre todo. Estaba orgulloso de ellos, de su resiliencia, de su capacidad para encontrar alegría incluso en medio de las dificultades. Pero sabía que faltaba algo, un vacío que yo, solo, no podía llenar, un vacío que la vida había dejado en nuestras almas. Entonces, apareció. Era un día de mercado, el sol en su apogeo, el olor a frutas maduras y especias en el aire, mezclado con el zumbido de las voces y el sonido de los animales. Estaba vendiendo mis verduras, con las manos sucias de tierra, cuando lo vi. Era alto, con cabello oscuro y ojos que parecían llevar la sabiduría de muchos años, una mirada que me dio una extraña sensación de familiaridad. Su nombre era Ramiro. Me miró con una amabilidad que no había visto en mucho tiempo, una mirada que parecía ver más allá de mi dolor, más allá de mis cicatrices, directamente en mi alma. Compró todas mis calabazas y, al pagar, sus dedos rozaron los míos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una extraña sensación, casi olvidada, como si una pequeña llama, apagada hace mucho tiempo, se hubiera reavivado en mi pecho. Era un presagio, debería haberme dado cuenta, pero la esperanza, la esperanza es ciega. Ramiro era un buen hombre, viudo también, con una historia de pérdida que se parecía a la mía. Tuvo un hijo, un niño llamado Gabriel, un poco mayor que Cecilia. Empezamos a hablar, a reunirnos en el mercado, luego en la plaza del pueblo, bajo la sombra de los árboles. Me habló de su vida, de su trabajo como carpintero, de extrañar a su esposa, de su voz profunda y suave que me calmaba. Yo, a su vez, hablé de Joaquín, de mis hijos, de la lucha diaria por sobrevivir, mis palabras cargadas de una melancolía que él parecía entender. Me escuchaba atentamente, sin juicio, sin piedad, solo con una escucha genuina que me hacía sentir comprendida. Gradualmente,
El muro que había construido alrededor de mi corazón comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. La risa volvió a mis labios. Una risa que pensé que había perdido para siempre. El olor a pan recién hecho volvió a llenar mi casa, y las noches, antes tan solitarias, ahora estaban llenas de la suave voz de Ramiro, contando historias a los niños antes de acostarse, sus voces mezclándose en una sinfonía de paz. Mis hijos, al principio, se sorprendieron por la presencia de Ramiro. Cecilia, en particular, fue la más resistente. Ella lo miró con recelo, sus ojos jabuticaba fijos en él, como si tratara de descifrar sus secretos, su postura defensiva. Rosa y Pedro, por su parte, quedaron encantados con su amabilidad y las historias que contaba, con los ojos brillando de admiración. Ramiro fue paciente, cariñoso y, poco a poco, se ganó el corazón de todos. Reparó las cosas rotas de la casa, ayudó a Peter con su tarea, le enseñó a Rosa a hacer trenzas elaboradas, sus manos grandes y fuertes trabajando suavemente. Se convirtió en una figura paterna para ellos, un refugio seguro en medio de la tormenta, un faro en medio de la oscuridad. Y yo, Áurea, me permití amar de nuevo. Un amor diferente al que sentía por Joaquín, un amor más maduro, más sereno, pero no menos verdadero. Me sentí completo de nuevo, una familia reconstruida, un nuevo comienzo. Oh, si tan solo supiera lo que el destino me tiene reservado. Si tan solo supiera que la felicidad a veces es solo una tapadera para la más cruel de las tragedias, un velo que oculta el dolor que está por venir. La vida siguió su curso, tejiendo días de aparente tranquilidad, pero en retrospectiva, me doy cuenta de que eran solo hilos frágiles, a punto de romperse. Ramiro y yo nos casamos en una ceremonia sencilla, en la pequeña iglesia del pueblo, bajo la atenta mirada de nuestros hijos y de los pocos amigos que teníamos. El olor a jazmín y romero, que adornaba el altar, se mezclaba con el dulce aroma del pastel de harina de maíz que preparaba doña Eulalia, con sus manos mágicas. Me sentí en paz, una paz que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de que, finalmente, la vida me estaba sonriendo de nuevo. La casa, una vez silenciosa y melancólica, ahora resonaba con el zumbido de las voces, las risas y el tintineo de los cubiertos en la mesa, un sonido que me calentó el corazón. Ramiro era un esposo atento, un padre devoto, y lo observé, con admiración, enseñando a Pedro a tallar pequeños animales en madera. El niño, con sus pequeñas y curiosas manos, pasaba horas en la carpintería, inhalando el inconfundible olor a aserrín y pegamento, sus ojos brillaban de fascinación. Rosa, siempre llena de vida, le ayudaba a cuidar el jardín, y yo los veía, desde lejos, riendo y hablando, sus voces mezclándose con el canto de los pájaros, un cuadro de perfecta armonía. Pero fue Cecilia, mi primogénita, la que más se transformó con la llegada de Ramiro. Ella, que antes había sido tan reservada, con un aura de melancolía que me preocupaba, comenzó a florecer, como una flor que finalmente se encuentra con el sol. Sus ojos jabuticaba, antes llenos de tristeza, ahora brillaban con una intensidad que me llenaba de alegría y esperanza. Pasaba horas en la cocina, aprendiendo mis recetas, y la veía, por el rabillo del ojo, mirando a Ramiro con una admiración que me parecía natural, la admiración de una hija por un padre que nunca tuvo. La trataba con especial cariño, un cariño que atribuía al hecho de que ella era la mayor, la que más había sentido la ausencia de un padre, la que más necesitaba un refugio seguro. Cecilia, a los 17 años, era una muchacha de rara belleza, con su largo cabello oscuro, su piel morena y sus rasgos delicados, que atraían miradas dondequiera que iba. Muchos chicos del pueblo la cortejaban, con sus miradas curiosas y sus tímidas palabras, pero ella parecía ajena a todo, sus pensamientos siempre distantes, sus ojos fijos en un punto que yo no podía alcanzar, un misterio que yo, ingenuo, no podía descifrar. Gabriel, el hijo de Ramiro, también se integró a nuestra familia, aunque de una manera más discreta. Era un joven tranquilo, con una mirada melancólica que me recordaba a la mía en mis días de luto,
pero siempre respetuoso y educado. Él y Cecilia, a pesar de la pequeña diferencia de edad, no tenían mucha afinidad, sus mundos parecían distantes. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el taller de carpintería con su padre, el sonido del martillo y la madera que se trabajaba llenando el aire, o leyendo libros en el porche, inmerso en sus propios pensamientos. Los vi, a veces, intercambiando algunas palabras, pero nada que indicara una amistad más profunda, una conexión que yo, en mi ceguera, no me di cuenta de que ya existía, pero de una manera perversa. Yo, ingenua, pensé que todo estaba en orden, que la felicidad finalmente había llamado a nuestra puerta para quedarse, que la tormenta había pasado y el sol había vuelto a brillar en nuestras vidas. Los años se desvanecieron como el agua entre mis dedos, y con ellos, la inocencia que tanto apreciaba. Cecilia cumplió 18 años y su belleza se acentuó aún más, convirtiéndose en una mujer en su plenitud. Se convirtió en una mujer, con curvas que antes no existían, y un aire de misterio que la hacía aún más atractiva, casi magnética. La veía, a veces, intercambiando miradas con Ramiro, miradas que me parecían un poco más largas de lo habitual, un poco más intensas, un extraño brillo en sus ojos que me causaba escalofríos. Pero alejé estos pensamientos, atribuyéndolos a mi imaginación, a mi inseguridad, a mi propia sombra de celos. Después de todo, Ramiro era mi esposo, el hombre que me ayudó a reconstruir mi vida, mi refugio seguro. Y Cecilia era mi hija, mi sangre, la niña que llevaba en mi vientre, a la que amaba incondicionalmente. ¿Cómo podría haber algo malo entre ellos? La negación era un escudo, una forma de protegerme de una verdad que no quería enfrentar. El olor a tierra mojada, que una vez me había traído consuelo y la promesa de un nuevo comienzo, ahora me parecía un presagio de una tormenta, un olor pesado que flotaba en el aire. Empecé a notar pequeñas cosas, detalles que antes habían pasado desapercibidos, pero que ahora se acumulaban, formando un mosaico de desconfianza. Ramiro y Cecilia pasaban más tiempo juntos, solos, con el pretexto de ayudarla con sus estudios o tareas domésticas. Los escuché, a veces, reír en voz baja, hablar de temas que no entendía. Sus voces susurrantes me causaban una angustia creciente. Cecilia, una vez tan modesta con su ropa sencilla, comenzó a usar ropa más ajustada, a maquillarse con colores más vibrantes, a perfumarse con un olor dulce que me daba náuseas, un olor que me parecía extrañamente familiar, pero que no podía identificar. Traté de hablar con ella, de preguntarle qué estaba pasando, pero ella lo esquivó, sus ojos jabuticaba desviaron los míos, su voz se quebró, un muro invisible se elevó entre nosotros. No es nada, mamá, dijo, son cosas de niñas, tonterías. Pero sabía que no era nada. El corazón de mi madre, que ya había experimentado el dolor de la pérdida, ahora sentía el presagio de un nuevo y terrible dolor, un dolor que sería aún más profundo, porque vendría de donde menos lo esperaba. Una noche, el silencio de la casa fue roto por un sonido que me heló la sangre, un sonido que rasgó la tranquilidad del amanecer. Era un gemido ahogado que venía de la habitación de Cecilia. Me levanté de la cama, mi corazón latía salvajemente, un tambor en mi pecho, y lentamente me dirigí hacia la puerta. La madera crujió bajo mis pies, un sonido que pareció amplificado por mi miedo, y dudé por un momento, el terror me paralizó. Pero la curiosidad y el presentimiento de algo terrible me impulsaron a seguir desentrañando el misterio que me atormentaba. Abrí la puerta lentamente, el crujido de la madera resonó en mis oídos, y la escena que se presentó ante mis ojos me hizo jadear, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento. Ramiro y Cecilia, desnudos, entrelazados en la cama, sus cuerpos sudorosos y jadeantes. El olor a sudor y pecado llenó el aire, un olor nauseabundo que envolvió mi estómago, y sentí el sabor amargo de la bilis subiendo por mi garganta. Mi hija, mi Cecilia, en los brazos de mi marido. La traición, la más cruel de las traiciones, se materializó ante mí, en toda su sordidez, en toda su abyección. El mundo que había construido, ladrillo a ladrillo,
se derrumbó en un instante, reducido a polvo. No grité, no lloré. Solo sentí un vacío, un agujero negro que se abría en mi pecho, absorbiendo toda mi energía, toda mi vida. El dolor era tan intenso que me paralizó, me convirtió en una estatua de hielo, incapaz de moverme, incapaz de reaccionar. Ramiro y Cecilia se separaron abruptamente, con los ojos muy abiertos por el terror, como animales acorralados. Cecilia, con su cabello despeinado y su rostro sonrojado, trató de cubrirse con la sábana, sus ojos jabuticaba fijos en mí, llenos de vergüenza y desafío, una mezcla de culpa e insolencia. «Mamá, ¿puedo explicarlo?», tartamudeó, su voz temblorosa, apenas audible. Pero no quería explicaciones. No quería escuchar sus mentiras, sus excusas poco convincentes, sus justificaciones vacías. Solo quería que la tierra me tragara, que desapareciera, que esta terrible escena nunca hubiera sucedido, que fuera solo una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero no fue una pesadilla. Era la realidad, cruel e implacable. Fue entonces cuando me desafió. Con una mirada de desprecio, una sonrisa cínica en sus labios, dijo: «Él me ama, mamá. Y lo amo. Eres vieja, fea y él nunca te amó realmente». Sus palabras me golpearon como cuchillos, cada una desgarrando mi alma, dejando heridas que nunca sanarían. Sentí que la sangre hervía en mis venas, la ira me consumía, convirtiéndome en una bestia, una criatura impulsada solo por el instinto de venganza. Ramiro, pálido y tembloroso, trató de intervenir, pero lo ignoré, mi mente se centró solo en Cecilia. Mis ojos estaban fijos en ella, mi hija, la niña que amaba, criaba y que ahora me humillaba de la manera más cruel y abyecta. Pero no lo dejé pasar, mis nietos. Oh, no lo hice. Lo que les hice a ambos fue algo terrible. Me vengué sin piedad. Y es aquí, queridos míos, donde la historia de Áurea, la abuela que les habla, toma un giro que nunca podrían imaginar. Si te está gustando esta historia, por favor deja un me gusta para que más personas puedan conocerla. Me ayuda mucho seguir compartiendo estos recuerdos con vosotros, y suscribirme al canal para que no os perdáis ninguna historia. Descubrí que la venganza tiene un sabor agridulce, una mezcla de satisfacción y amargura que te consume por dentro. Pero en ese momento, fue lo único que me mantuvo en pie, lo único que me dio la fuerza para seguir adelante. El aire en la habitación de Cecilia se volvió pesado, denso, casi palpable, cargado con el olor del sudor, del pecado y de la empalagosa dulzura de su perfume, que ahora me parecía veneno. Se mezcló con mi propio olor a rabia y desesperación, una mezcla nauseabunda que me ahogó. Ramiro, todavía pálido, con los ojos muy abiertos por el terror, trató de acercarse, extendiendo la mano en un gesto de súplica, pero lo aparté con un gesto repentino, como si fuera un insecto. Mis ojos, una vez llorosos por las lágrimas que me había negado a derramar, ahora estaban secos, duros como una piedra, reflejando la dureza que se había asentado en mi corazón. La voz de Cecilia, con su insolencia juvenil, aún resonaba en mis oídos. Cada palabra era un látigo que hería mi alma. Él me ama, madre. Y lo amo. Eres vieja, fea y él nunca te amó realmente. Esas palabras, pronunciadas por mi propia hija, fueron la gota que colmó el vaso, la mecha que encendió un fuego que no sabía que existía dentro de mí. Un fuego frío y calculador que me empujaba a actuar de una manera que nunca imaginé que fuera capaz de hacer, una crueldad que me asustaba, pero que, en ese momento, parecía la única salida del dolor que me consumía. Me volví hacia Ramiro, con la mirada fija en la suya, buscando alguna explicación, algún arrepentimiento, alguna señal de que entendía la gravedad de su acto. Pero lo que vi fue solo miedo, un miedo cobarde que me disgustó, una mirada que me dijo que era débil y que ya no podía confiar en él. «Sal de aquí, Ramiro», dije. Mi voz era un susurro helado que parecía venir de otro lugar, de un abismo de dolor y decepción. Vaciló por un momento, sus ojos buscaron los míos, pero la intensidad de mi mirada lo hizo retroceder,
como si yo fuera una criatura peligrosa. Se vistió apresuradamente, con las manos temblorosas, y salió de la habitación, dejándome solo con Cecilia. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que sus palabras, un silencio cargado de dolor, traición, un futuro que se había roto en 1000 pedazos. La observé, acostada en la cama, tratando de esconderse debajo de la sábana, sus ojos jabuticaba, antes tan desafiantes, ahora llenos de pavor, como los de un animal acorralado. Sabía que había cruzado una línea que no se podía deshacer, una línea que nos separaría para siempre. «Levántate, Cecilia», le ordené, mi voz seguía siendo un susurro, pero con una autoridad que la hacía estremecerse, sus pequeños hombros temblaban. Ella obedeció, sus movimientos lentos, vacilantes, como si cada paso fuera una carga. La obligué a mirarme, a ver el dolor y la ira que había plantado en mi corazón, a ver el daño que había causado. Me humillaste, Cecilia. Me traicionaste a mí, a tu familia, a la memoria de tu padre. ¿Y por qué? Por capricho, por una pasión prohibida que destruyó todo lo que construimos, todo lo que luché por reconstruir. Mis palabras fueron como látigos, cada uno de ellos dejando una marca en su alma, heridas que nunca sanarían. Trató de llorar, pero las lágrimas no salieron, se le atascaron en la garganta. Solo un temblor incontrolable recorrió su cuerpo, señal de que, a pesar de su insolencia, sentía el peso de sus actos. No la toqué, no la agredí físicamente. Mi venganza sería mucho más cruel, mucho más profunda, una venganza que la golpearía donde más le dolía, en su alma. Le hacía sentir el mismo dolor que me causaba, la misma humillación, la misma soledad. Esa noche, la eché de la casa. «Ya no eres mi hija, Cecilia», dije, con la voz ahogada por el dolor, pero firme en mi decisión, una decisión que me desgarró por dentro. «Vete. Ve a vivir tu amor, tu pasión. Pero no vuelvas. Nunca más». Trató de discutir, suplicar, con los ojos llenos de desesperación, pero no me rendí. La vi salir por la puerta, en la oscuridad de la noche, solo con la ropa que llevaba puesta y la vergüenza en los ojos, una imagen que me perseguiría durante muchos años. El olor a jazmín, que una vez adornó nuestra casa, ahora parecía sofocante, un amargo recordatorio de la inocencia perdida, de la familia rota. Ramiro, a su vez, trató de redimirse. Me pidió perdón, juró que había sido un error, que solo me amaba a mí, sus palabras vacías resonaban en mis oídos. Pero sus palabras eran vacías, sin sentido, como hojas secas arrastradas por el viento. La confianza se había roto, el vínculo que nos unía, se había roto, y nada de lo que dijo podría reparar lo que se había desgarrado. Lo perdoné, sí, pero no lo olvidé. Le hice pagar por su traición, no con dinero, sino con soledad, con indiferencia. Lo mantuve en casa, pero lo traté como a un extraño, un invitado no deseado, un fantasma que deambulaba por las habitaciones. Dormía en otra habitación, comía en silencio, y sus ojos, una vez llenos de vida, ahora llevaban el peso de la culpa, la vergüenza, la derrota. Se convirtió en un fantasma en su propia casa, un hombre que lo había perdido todo por un momento de debilidad, por un capricho que le costó caro. Me preguntaba por qué no se iba. ¿Por qué no buscaste a Cecilia para vivir su amor? ¿Sabes por qué no mis nietos no fueron? Debido a que no había amor verdadero, era el deseo de una aventura prohibida donde despertaba la excitación. Y me sentí victorioso, pero vacío. Descubrí que la venganza no traía la paz que esperaba. Solo un vacío aún mayor, una sensación de que me había convertido en algo que no reconocía, algo que no quería ser. Pasaron los años y la vida siguió su curso, pero las cicatrices permanecieron, profundas y dolorosas. Rosa y Pedro, mis otros hijos, nunca supieron toda la verdad. Les dije que Cecilia se había ido para vivir su propia vida, para perseguir sus sueños, una mentira piadosa que me dije a mí mismo. Extrañaban a su hermana,
pero aceptaron mi explicación, y los crié con amor, con dedicación, con la esperanza de que tuvieran una vida mejor. Y se convirtieron en adultos honorables, con sus propias familias, con sus propios sueños. Rosa se casó con un buen hombre y tuvo 3 hijos, mis nietos, que me llenan de alegría. Pedro se convirtió en un médico respetado y me dio 2 nietos maravillosos, que son la luz de mis ojos. Los amo, mis nietos, más que a nada en este mundo. Son mi alegría, mi razón de vivir, la prueba de que la vida, a pesar de todo, continúa. Pero la historia de Cecilia, la historia de mi venganza, siempre me ha perseguido, como una sombra que se negó a abandonarme. La veía, a veces, en mis sueños, sus ojos jabuticaba llenos de dolor y arrepentimiento, persiguiéndome. Me pregunté qué le había pasado, si había encontrado la felicidad, si se había arrepentido de sus elecciones, si había encontrado la paz. Y entonces, un día, la verdad salió a la luz, de una manera que nunca podría haber imaginado, una revelación que me sacudió hasta la médula. Una carta, amarillenta por el tiempo, con la letra que reconocería en cualquier lugar, llegó a mis manos. Era de Cecilia. Estaba enferma, muy enferma, en sus últimos días, y quería verme por última vez. Me pidió perdón, me contó sobre la vida difícil que había llevado, sobre el hijo que había tenido, un niño que había dado en adopción, un hijo que ni siquiera sabía que existía. Un niño, mis nietos, que era hijo de Ramiro, fruto prohibido de una pasión enfermiza. Mi corazón se apretó, un dolor agudo me golpeó con fuerza. La venganza, que antes parecía tan justa, tan necesaria, ahora resultó ser cruel, inhumana, un error que llevaría para siempre. Había destruido la vida de mi propia hija. ¿Y por qué? Por orgullo, por rabia, por un dolor que no sabía controlar, un dolor que me cegaba. Fui a visitarla, en su lecho de muerte, en un hospital lejano, con el olor a desinfectante y enfermedad llenando el aire. Era delgada, pálida, sus ojos jabuticaba, antes tan llenos de vida, ahora opacos, apagados, casi sin vida. La abracé y lloré. Lloré por ella, por mí, por todo lo que habíamos perdido, por todos los años de dolor y separación. Me pidió perdón, y yo la perdoné, con todo mi corazón. La perdoné por su traición, por su humillación. Y me perdoné a mí mismo, por mi venganza, por mi crueldad. Murió en mis brazos, sus últimos alientos se mezclaron con mis sollozos, un adiós doloroso y liberador. El olor a hospital, medicina y muerte me persiguió durante días, pero de alguna manera me sentí más ligero, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. ¿Y el hijo? ¿Hijo de Cecilia y Ramiro? Los busqué, mis nietos. Me tomó años, pero lo encontré. Era un buen hombre, con un corazón puro y los ojos jabuticaba de su madre, un recordatorio constante de Cecilia. Le dije la verdad, toda la verdad, sobre su madre, sobre su padre, sobre mi venganza, sobre todo lo que había sucedido. Me escuchó en silencio, con los ojos fijos en los míos, sin juzgar, solo con una comprensión que me sorprendió. Y luego, me abrazó. Un abrazo que me trajo la paz que buscaba, un abrazo que curó viejas heridas. Me perdonó y lo adopté como mi nieto, mi quinto nieto, prueba viviente de que el amor, el perdón y la redención siempre son posibles, incluso en las historias más oscuras, incluso después de tanto dolor. Él es mi esperanza, mi alegría, el vínculo que me conecta con Cecilia, la prueba de que, incluso en medio de la tragedia, la vida encuentra la manera de florecer. Y así, nietos míos, termina la historia de Áurea. Una historia de amor, traición, venganza y, finalmente, perdón. Te lo he contado todo, sin ocultar nada, para que aprendas de mis errores, de mis dolores, de mis victorias. La vida es un camino tortuoso, lleno de trampas y sorpresas, pero lo importante es nunca rendirse, nunca perder la esperanza, y siempre, siempre, buscar el perdón. El perdón, queridos míos, es la mayor de las venganzas. Es la única que nos libera, que nos permite avanzar,
que nos permite encontrar la paz. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre el perdón, por favor deja un me gusta. Compártelo con tus amigos, con tu familia. Y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Soy Aurea, la abuela que les habla, y espero haber plantado una semilla de esperanza en sus corazones. Que la paz esté con ustedes, mis amores. Hasta la próxima historia, donde la vida, con sus giros y vueltas, nos enseñará nuevas lecciones. Y recuerda, la vida es un libro, y cada día es una nueva página por escribir. Escribe el tuyo con sabiduría, con amor y con la certeza de que, al final, el amor siempre gana. Hoy, a los 82 años, sentada en mi mecedora, con los rayos del sol de la tarde calentando mi rostro arrugado, reflexiono sobre este tortuoso viaje que ha sido mi vida. El olor a café recién hecho que me preparó Rosa se mezcla con el aroma de las flores del jardín que plantó Pedro, y siento una paz que tardé décadas en encontrar. Mis nietos corren por el patio, sus voces alegres resuenan en el aire, y veo en ellos la continuidad de la vida, prueba de que, incluso después de tanto dolor, el amor prevalece. No conocen la historia que acabo de contar, de la abuela que lleva cicatrices invisibles, pero que ha aprendido, con el tiempo, que el perdón es el único camino hacia la verdadera liberación. Cuando miro hacia atrás a esa mujer de 25 años que perdió a su esposo, a la mujer de 40 años que fue traicionada de la manera más cruel, a la mujer de 50 años que se vengó despiadadamente, veo un viaje de transformación. Cada fase de mi vida me ha enseñado algo diferente. La pérdida me enseñó fuerza, la traición me enseñó dolor, la venganza me enseñó vacío y el perdón, el perdón me enseñó paz. Ya no soy la misma Aurea que echó a su hija de la casa en esa terrible noche. Soy una mujer que ha aprendido que el amor es más fuerte que el odio, que la compasión es más poderosa que la venganza y que el perdón es la única forma de encontrar la verdadera libertad. Queridos, si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es que la vida nos pone a prueba de maneras inimaginables. Nos pone frente a decisiones difíciles, nos obliga a tomar decisiones que pueden perseguirnos para siempre. Pero también nos da la oportunidad de crecer, de aprender, de convertirnos en mejores personas. Cometí errores terribles que me costaron años de paz. Pero también aprendí a perdonar, a amar incondicionalmente y a encontrar belleza incluso en los recuerdos más dolorosos. Cecilia, mi hija perdida, vive en mi corazón no como la joven que me traicionó, sino como la niña que amaba, como la mujer que encontró la redención en sus últimos momentos. Y tu hijo, mi nieto del corazón, es la prueba de que el amor siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. La vida es un libro de muchas páginas, mis amores, y cada página cuenta una historia diferente. Algunas son páginas de alegría, otras de dolor, otras de arrepentimiento. Pero todos ellos, juntos, forman nuestra historia, nuestro viaje único en este mundo. No tengas miedo de escribir tus páginas, incluso si algunas son difíciles de leer. Ten el coraje de amar, perdonar, empezar de nuevo. Y recuerda siempre que, al final, lo que importa no son los errores que cometemos, sino cómo aprendemos de ellos, cómo crecemos a partir de ellos y cómo usamos esa sabiduría para ser mejores personas.